General de la Universidad de Panamá. Bienvenido, profesor. Empecemos hablando de esa matrícula general de la Universidad de Panamá y ese comportamiento del estudiantado a lo largo de las carreras y, sobre todo, ¿en qué sectores se enfocan? Anualmente, la Universidad de Panamá recibe, podríamos decir, aproximadamente entre 4 y 5 mil estudiantes provenientes de los bachilleratos, naturalmente. Los bachilleratos que en promedio, no podríamos decir en promedio, pero en los últimos años están alrededor de 36, 37 mil, 38 mil y quizás hasta 39 mil estudiantes de la media en bachiller. La Universidad de Panamá, como una de las universidades del país, está recibiendo aproximadamente entre 4 y 5 mil estudiantes. Esto ocurría hasta el año 20. A raíz de la pandemia, y es sabido por todos, que ha habido una gran migración hacia la Universidad de Panamá en particular. Nosotros tuvimos un impacto de aproximadamente 15 mil estudiantes provenientes del sector privado, naturalmente, entre el año 20 y 21. La matrícula que alcanzamos en el año 21 ascendió a 90.500 estudiantes aproximadamente. En el año 22, esta matrícula, o sea, el año pasado, fue de aproximadamente 95.000 estudiantes. ¿Qué se proyecta para el próximo año? Para el próximo año se proyecta una matrícula de alrededor muy cerca a los 100.000 estudiantes. Esto trae como consecuencia algunas dificultades para nuestra institución, dado que no estábamos preparados desde el punto de vista de estructura física para poder albergar fundamentalmente aquí en el campus universitario esa avalancha, ese montón, esa gran cantidad de estudiantes. Esa ha sido la situación del movimiento estudiantil hacia la universidad en los últimos 3 o 4 años. En cuanto a los graduados, los últimos 5 años, antes del 19, el promedio de graduando ascendía aproximadamente a 8 o 9 mil estudiantes que se graduaban. ¿Qué ocurre en el 20 producto de la pandemia? En el 20 hubo una disminución drástica naturalmente, todo se paralizó y se alcanzó solamente la cifra de 2.900 estudiantes. 2.900 estudiantes. Aproximadamente en el 20. En el 21 empieza a recuperarse este movimiento de graduación y ascendemos a un total de 7.700, 7.800 estudiantes aproximadamente. En el año 21, esta cifra aumenta naturalmente de producto de que ya empezó el ritmo normal a retomarse y alcanza una cantidad de 12.200 estudiantes el año pasado, en el año 22. Naturalmente que ahora en el 23 esperamos una cantidad igual o mayor que esta de 12.000 estudiantes. Recordando, como se ha dicho ya anteriormente por parte de nuestro rector, que se alcanzó el diploma número 300.000 el año pasado, ¿no? De acuerdo a las cifras que nosotros tenemos, la deserción estudiantil no sobrepasa el 8 o 9%, no lo sobrepasa. La tasa de retención nuestra está ahora mismo alrededor del 91%. Y eso es la diferencia que hay entre la tasa de deserción y la tasa de retención. O sea que un 92% nosotros retenemos aquí y un 8% sería aproximadamente la tasa de deserción estudiantil en la Universidad de Panamá. Exacto. En ese sentido, en la Universidad de Panamá, ¿cuáles son los factores que ustedes analizan
por las cuales los estudiantes abandonan las aulas? Aquí la respuesta a esa pregunta es bastante amplia. Todos sabemos lo que ocurre desde el punto de vista económico, lo que ocurre desde el punto de vista de la preparación del estudiante también, proveniente del nivel medio, que la cifra nos lo indica. Muchos estudiantes no traen una preparación tan fuerte como para poder graduarse o transitar por su licenciatura o la carrera que ellos escojan, y eso me imagino yo que eso lo desmoraliza, lo decepciona y abandona. Pero yo no podría decirle con precisión, con exactitud, cuál es la razón. Habría que pensar en muchas razones económicas, razones, ya le digo, de la preparación de los estudiantes provenientes de la media, etcétera. Hay muchas razones. Lo que sí es cierto es que la tasa de deserción nuestra está pululando alrededor del 8%. La otra cara de la moneda, aquellos estudiantes que sí terminan su carrera pero que no reciben el grado, se quedan allí, no reciben el diploma. ¿Ustedes tienen o manejan algún registro de esta categoría de estudiantes o esta situación en los estudiantes a nivel superior? No, eso es muy poco. Eso es muy relativamente poco. La mayoría de los estudiantes que culminan su plan de estudio, incluyendo todos los elementos de egresos, los requisitos de egreso, la mayoría, yo diría, sin temor a equivocarme, que no menos que un 99% que ellos reciben su diploma. Aquí nosotros no hay registro considerable así, registro, diría yo, importante, cifra sustantiva de que un montón de estudiantes culminan y no retiran. No, eso no ocurre. Eso no ocurre. Es una cifra muy irrelevante. Ok. Hemos hablado un poco de la necesidad de transformación. Escuchábamos en una entrevista o entrevistamos a un exministro que hablaba de que nuestras universidades, nuestro sistema educativo, no exactamente las universidades, pero el sistema educativo está graduando estudiantes para ser desempleados, quizás porque hace falta un poco de la transformación en la educación. Pero también escuchamos al sector empresarial exigiendo esta transformación, mejores estudiantes o adaptados al mercado laboral. ¿Qué está haciendo la universidad y qué análisis hace la universidad en este sentido? En efecto, eso sí es cierto. No es que la universidad esté graduando estudiantes que no sirven de alguna manera, decirlo de alguna manera, al sector laboral, privado o público. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es entrar en relación estrecha con entidades que velan por esta situación. O sea, hacer útil al estudiante que sale de aquí, que sirva para algún menester. Nosotros estamos entrando en conversaciones con empresas privadas, inclusive, y con entidades del Estado, tales como principalmente la CENACYT, por ejemplo, que se preocupa por la preparación de los estudiantes. Y ya hemos entrado en conversaciones con el IFARU, por ejemplo. Hemos entrado en conversación con el IFARU e inclusive con universidades fuera del país también. Todo esto es con el propósito de hacer, porque el tema que usted plantea, no solamente, esa experiencia no solamente se da aquí en Panamá, se está dando en muchos países de Latinoamérica. Y en ese sentido, nuestra administración, la del señor rector, sí está entablando muchas relaciones con este tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, a efecto de poder dirigir, precisar este tipo de demanda que hace el sector tanto público como privado. Pero, profesor, en ese sentido, ¿cuáles son esos áreas o esas áreas sensitivas que ustedes reconocen como universidad que les urge
implementar esa transformación, quizás enfocándonos un poco en el mercado laboral de Panamá? Bueno, cuando hablamos de transformación, sería transformación del sistema. Entonces, la Universidad de Panamá juega un papel importante en esa transformación, naturalmente. Pero ya le digo, nosotros estamos en conversación estrecha con entes que también forma parte, porque la transformación no solamente de la universidad, es el sistema. Y el sistema no solamente lo compone la Universidad de Panamá, lo componen el IFARU, Senacid y otras, inclusive hasta el sector privado. Y con ellos estamos conversando a los efectos de poder disminuir esa demanda o ese déficit de profesionales que requiere el país. La transformación a la cual podríamos conversar es en cuanto a los planes y programas que desarrolla la Universidad de Panamá. Eso sí, y eso se está haciendo. Eso se está haciendo con mucha prontitud, se está haciendo con mucha diligencia. Inclusive hay normas que ya hemos implementado aquí en el sentido de que se le da 5 años a cada plan de estudio con el propósito de que se vayan actualizando. Hace mucho tiempo no se hacía, de repente usted encontraba carreras que los planes de estudio databan de 10, 20, 15, 40 años, 30 años, pero ahora no, ahora cada 5 años están las escuelas, que son las responsables de los planes de estudio, encargadas de velar por esa transformación, actualizar los planes de estudio. Y eso es con mira a poder, reitero, resolver el problema del déficit de la demanda del tipo de profesional que exige el país, público o privado. Ustedes ofrecen la mano de obra calificada. ¿Tiene el mercado la habilidad para recepcionar esa mano de obra que ustedes preparan y con los beneficios? Pues porque sabemos que una de las exigencias del mercado laboral o los estudiantes que se gradúan es que no encuentran plaza o los salarios son muy bajos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mi opinión es la siguiente. Esto no solamente involucra a la universidad. En términos general, usted sabe que el problema de los salarios es un problema que tiene que ver con la economía. Habría que hablar en otra dirección, ver qué pasa con el problema de los salarios. La empresa privada responde a la exigencia que se le hace a un estudiante por decir uno de arquitectura, pagarle o darle el salario que merece en función de la exigencia que le hace esa empresa a ese estudiante que ingresa aquí, a un abogado, a un médico. No sé, ya eso escapa de mis manos y me parece que ya ese otro estadio, Miriam, ya ese otro estadio y ya es una discusión de mano de obra versus el salario que se le da. En cuanto a que si nosotros damos respuesta, yo sí creo que estamos dándole respuesta a los estudiantes. Hemos hecho algunas encuestas sobre el mercado laboral y en efecto muchos, por decirlo, más del 70%, 60-70%, 80% inclusive, egresados de la universidad, todos están en puestos de trabajo inherente a lo que estudiaron, ¿no? Relativo a lo que estudiaron. Quiere decir que sí le estamos dando respuesta a la demanda que hace el sector público y privado. Sí le estamos dando respuesta. Ahora, naturalmente, esto nos lleva a tipos de carreras que algunos no consideran que son carreras actualizadas, o yo no sé cómo le llaman. Pero lo que sí es cierto es que la Universidad de Panamá, Universidad Nacional, Universidad del país, no puede pensar en cerrar carreras. Eso no se puede hacer. Eso es difícil hacerlo. Yo, esas personas que hacen ese planteamiento, yo les respondo que la Universidad de Panamá, su nombre lo indica, Universidad Universal.
tiene que presentar, tiene que desarrollar todos los tipos de carreras que haya en el mundo. No puede ser que nosotros nada más que nos dediquemos como Universidad de Panamá, Universidad Estatal, solamente nos dediquemos a aquellas carreras que demandan ciertas actividades económicas. Póngase que la Universidad de Panamá nada más que debería preparar para el sector de servicios, pues porque aquí nosotros somos un 70% de servicios. Y entonces, ¿qué pasó con las otras carreras? Un físico, por ejemplo, y no digo un matemático, porque yo soy matemático, un matemático, un físico, un químico, esas carreras nunca van a tener una cantidad grande de estudiantes. Por algunas razones, esto es tradicional, esto no es aquí solamente, en el mundo entero. La gente que le gusta estudiar matemáticas, le gusta estudiar física, le gusta estudiar estadística. No es que le guste o no le guste, sino por alguna razón no hay tantas personas. Sin embargo, usted ve la Facultad de Empresa y Contabilidad, que hoy por hoy alcanza alrededor de 12.000 estudiantes. 12.000. Esa es una universidad propiamente. La Facultad de Humanidades, otro montón de estudiantes. La Facultad de Ciencias no alberga más de 2.000 estudiantes. Eso tiene su razón de ser, porque los mismos bachilleres que entran aquí no escogen ese tipo de carreras. Ustedes tienen su parte, como usted me explica, dentro del sistema y de esta transformación de la educación, pero ¿cuenta la Universidad Nacional con los recursos y el apoyo necesario para hacer su parte en este proceso? Amiga mía, Miriam, eso es lo importante. Usted acaba de tocar un punto que es, vamos a ubicarlo allí. Si usted me pregunta si la universidad cuenta, no hay que ser experto en nada para entender que cuando nosotros recibimos en el 2020 más de 15.000, número inusitado de estudiantes, teniendo las mismas instalaciones, la misma infraestructura física, los mismos laboratorios, no hay que ser genio para entender que eso no va a dar abajo. Yo siempre que me han entrevistado, me han preguntado sobre este tema, yo le mando un mensaje a este gobierno, a mi gobierno y al que venga y a cualquiera que venga. Hay que darle un poquito de cariño a las universidades y a la Universidad de Panamá en particular. Nosotros estamos trabajando con las uñas. ¿Por qué? Porque esta avalancha de gente que se nos vino, ya tenemos que darle respuesta. La Universidad de Panamá no puede decirle a los estudiantes, se cerró esto como si fuera una empresa privada. La Universidad de Panamá tiene la obligación de atender a esos estudiantes, pero quiere atenderlo con la calidad que corresponde. Nosotros necesitamos instalaciones, necesitamos laboratorios, necesitamos aumentar nuestro presupuesto, porque realmente la situación es bastante difícil aquí. Inclusive voy a decirle algo que no me da pena decir. Aquí hay profesores que de su bolsillo sacan para resolver problemas de equipo o de elementos de laboratorio, etcétera, etcétera. A mí me consta. Pero bueno, eso forma parte de la vida de uno, porque uno quiere la institución. Pero reitero, debemos ponerle cuidado a esto, porque este puede ser una explosión. Usted no puede tener el ratio, por ejemplo, dice que hay 20 y tantos estudiantes por profesor. Hace 10 años eran 13 estudiantes por profesor. A menor cantidad de estudiantes, mejor la atención que le puede dar un profesor a un estudiante. Pero imagínense, yo con 25 estudiantes, eso afecta a la calidad. El año lectivo 2023 en la Universidad Nacional, ¿cómo se preparan? Tenemos 36.500 estudiantes inscritos para este año 23. De eso, 30.000 completaron todos sus documentos, o sea, están prestos para poder entrar. Se prevé probablemente
de acuerdo a la historia que tenemos, que van a ingresar para el año 23 aproximadamente, esa es la proyección que yo hago, 21,000 estudiantes, a diferencia de 19,000 estudiantes que entraron el año pasado y de 17,000 estudiantes que entraron el año antepasado. Esa es la situación real de los últimos 3 años. Estos son datos que ustedes deben saber. Eso le está diciendo que de todas maneras algunos estudiantes se quedan fuera del sistema, no pueden entrar aquí. Aún así, están los estudiantes de reingreso, aquellos que desertaron, regresaron. Eso de todas maneras no va a ser neto de los 21,000 estudiantes, van a haber más estudiantes. Pero esa es la relación que hay en los últimos 3 años del ingreso de estudiantes por primera vez aquí a la universidad. Si quiere, inclusive Miriam le puedo reiterar, para que registre la cifra. En el año 20 habían 75,221 estudiantes matriculados en el año 20. En el 21, 90,500, 15,000 más. En el 22, 95,000 aproximadamente. Y en el 23, nosotros pensamos que va a haber casi 100,000 estudiantes. Esa cifra me gustaría que si va a publicarla, la publique para que la gente tenga idea del impacto de lo que carga la Universidad de Panamá. Con los mismos 4,600 profesores, que también eso hay que verlo. Ese movimiento no ha crecido el número de profesores. Por eso es que está viendo que hay un ratio de 21 o 22 estudiantes por profesor. Y sin carga de infraestructura también, profesor. Exactamente, eso, por favor. Esa es la parte que no me importa. Lo más importante aquí es que se envíe el mensaje. La Universidad de Panamá carga de manera extraordinaria el montón de estudiantes. Ese no es el problema es que no tenemos la infraestructura física para poder atenderlo de manera correcta.